¿Acaso Donald Trump se ha convertido en el nuevo maestro del sarcasmo político? ¿Qué opina Europa sobre las severas advertencias del expresidente estadounidense? Y sobre todo, ¿por qué los líderes europeos siguen comprando petróleo y gas a Rusia mientras proclaman un embargo? En un escenario global cada vez más tenso, las declaraciones de Trump han dejado a la comunidad internacional sin palabras y, al mismo tiempo, han revelado la hipocresía de varios países europeos. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Trump no ha dudado en plantear un ultimátum directo a Europa, y en particular a Alemania, en el contexto del conflicto con Rusia. La esencia de su mensaje es clara. Si desean que Estados Unidos imponga sanciones a Moscú, deben dejar de comprar petróleo y gas a Rusia de inmediato. Y no se engañen, enfatiza Trump, refiriéndose también a aquellas importaciones de petróleo que provienen de países como India, donde el crudo ruso ha sido refinado. Con su estilo directo, el expresidente ha dejado claro que está dispuesto a tomar medidas más severas contra Rusia, pero solo si todos los países de la OTAN demuestran un compromiso auténtico y contundente para poner fin a su dependencia energética de Moscú. La situación se vuelve aún más irónica cuando se observa que, a pesar de las afirmaciones de los líderes europeos sobre su compromiso de independencia energética, las compras de petróleo ruso a través de terceros países han alcanzado niveles récord. Un informe de Financial Times destaca que en julio 5 importantes naciones europeas, Hungría, Eslovaquia, Bélgica, Francia y España, desembolsaron 1.100 millones de euros por combustibles fósiles, de los cuales el 67% correspondió a gas, ya sea a través de gasoductos o en forma de gas natural licuado. Hungría lideró las compras, invirtiendo 485 millones de euros, mientras que Francia, aunque se presenta con una imagen de superioridad moral, gastó 239 millones en gas natural licuado, ignorando la dependencia que aún mantiene de Rusia. Los diplomáticos alemanes intentan tranquilizar a la prensa, asegurando que Alemania no recibe directamente gas, petróleo ni carbón de Rusia desde el año 2022. Sin embargo, los expertos reconocen que las moléculas de gas ruso siguen fluyendo a través de rutas alternativas, como Bélgica y los Países Bajos. Este juego de palabras y rutas ha llevado a la situación actual, en la que Alemania, aunque aboga públicamente por el fin de la dependencia energética de Rusia, continúa beneficiándose de las importaciones rusas, pero disfrazadas bajo etiquetas de otros países. Trump ha captado perfectamente esta farsa europea. Cuando Hungría y Eslovaquia se opusieron al plan de la Comisión Europea para abandonar los combustibles fósiles rusos, lo hicieron no por amor a Moscú, sino porque su economía depende de estas importaciones. Hungría, en particular, obtiene casi todo su petróleo a través del oleoducto Amistad, y cualquier discurso sobre elecciones morales resulta risible para su primer ministro, Viktor Orbán. Aún así, en Bruselas se continúan pronunciando discursos sobre solidaridad transatlántica y autosuficiencia energética, mientras que los medios estadounidenses, como Washington Post, ironizan al señalar que los europeos actúan como un fumador que promete dejar de fumar, pero que oculta una cajetilla detrás de la espalda. El contraste entre la retórica y la realidad es innegable. A medida que los líderes de la Unión Europea declaran su intención de acelerar la eliminación de los recursos energéticos rusos, las importaciones a través de terceros países están en aumento. India ha pasado a ser uno de los mayores exportadores de productos petroleros a Europa, con un significativo porcentaje de este crudo refinado procedente de Rusia. Bloomberg no ha titubeado en señalar que, aunque Europa afirma rechazar el petróleo ruso, lo hace de tal manera que Rusia sigue recibiendo ingresos. Para el líder alemán, Olaf Scholz, esta situación es profundamente embarazosa. Un dirigente que ha construido su carrera en una postura firme contra Moscú ahora escucha de Trump que Alemania sigue siendo el eslabón más débil en esta cadena. La frase sarcástica de Trump sobre el compromiso de la OTAN se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios alemanes se preguntan si su compromiso con algo supera la mitad. Las críticas hacia el gobierno alemán se intensifican a medida que la población enfrenta el aumento de precios de la energía y la estancación económica.
En Francia, el diario Le Figaro comenta que mientras Europa busca un sentido de superioridad moral, sigue pagando cuentas que sostienen lo que públicamente condena. En España, El Mundo ha informado que, a pesar de las declaraciones grandilocuentes del gobierno, se ven obligados a seguir comprando gas natural licuado ruso para evitar que la población se quede sin calefacción. El contraste entre las palabras y las acciones de Alemania se vuelve cada vez más evidente. Mientras el gobierno alemán promete lealtad al embargo energético de la UE, logra eludir sus propias reglas y continúa utilizando petróleo ruso, aunque ahora envasado con etiquetas que ocultan su procedencia. Der Spiegel ha informado que, entre enero y julio de 2022, las importaciones de productos petroleros desde India se multiplicaron por más de 12 en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 451 millones de euros. India ha emergido como un verdadero intermediario de petróleo, con una participación de compras de crudo ruso que se elevó al 40% de su total en julio, en comparación con solo un 2% del año pasado. Rusia ha ofrecido descuentos irresistibles, mientras Berlín ignora la realidad. Esta situación no solo socava el embargo, sino que convierte la retórica europea en una burla. Las principales beneficiarias son grandes corporaciones indias, como Reliance, del multimillonario Mukesh Ambani, y refinerías parcialmente en manos de inversores rusos. Casi la mitad de las acciones de Nayara Energy, la segunda refinería más grande de India, pertenece a Rosneft, y en Berlín son conscientes de quién se beneficia realmente. En este contexto, las cifras resultan incómodas en comparación con las exigencias de Trump. El líder estadounidense, con un rostro impasible, exige a Europa un completo rechazo a los recursos energéticos rusos, advirtiendo que cada euro gastado en petróleo ruso va a parar a las arcas del Kremlin. Alemania, que depende de las importaciones externas y teme un impacto económico, se encuentra en una situación complicada, ya que sustituir el crudo ruso por gas natural licuado estadounidense resulta significativamente más caro. Además, la Unión Europea ha reconocido la ineficacia del tope de precios, ya que el barril de Urals se paga consistentemente a más de $70, a pesar de un límite establecido en 60. La razón es simple: los reguladores occidentales no pueden seguir el rastro de las compañías navieras y aseguradoras que han encontrado formas de eludir las restricciones, mientras que algunos países optan por mirar hacia otro lado. Mientras Bruselas organiza conferencias de prensa y propone nuevos paquetes de restricciones, los tanqueros de petróleo navegan tranquilamente y los productos petroleros refinados en India ingresan al mercado europeo bajo una falsa bandera. A finales de julio, los funcionarios alemanes incluso intentaron reprender públicamente a India por su negativa a adherirse a las restricciones antirrusas, pero esto se percibió como un intento desesperado, similar a regañar a un socio comercial mientras se disfruta de los beneficios de su trato. Este contraste entre las palabras y las acciones de Alemania se vuelve cada vez más evidente, dejando a la comunidad internacional cuestionándose la verdadera postura europea en este complejo juego geopolítico. ¿Es realmente Alemania un faro de la lucha climática o simplemente un actor en un escenario de hipocresía? ¿Qué piensan socios como Francia y los países bálticos cuando ven cómo Berlín elude sus propias promesas? Mientras tanto, ¿qué papel juega India en este complicado juego geopolítico, transformándose en un pivote entre Rusia y Europa? En un momento en que el mundo observa atentamente, la narrativa sobre la energía y el clima parece desmoronarse. En tiempos recientes, los políticos alemanes se comprometieron a construir una economía climáticamente neutra. Sin embargo, el reciente marco legal sobre objetivos climáticos ha sido adoptado en medio de un aumento sin precedentes de las importaciones de hidrocarburos a través de rutas alternas. Aunque en la retórica pública se mencionan los ideales de energía verde, las cifras cuentan una historia diferente. Alemania sigue consumiendo carbón y adquiriendo petróleo, todo con la intención de evitar una recesión económica. Esta contradicción ha comenzado a afectar la imagen política del país, y sus aliados europeos han empezado a cuestionar la sinceridad de Berlín. Francia y las naciones bálticas ya han expresado su descontento, haciendo eco de una preocupación válida. Si la mayor economía del bloque está violando sus propios acuerdos, ¿cuál es el sentido de los esfuerzos colectivos? Mientras tanto, empresas indias como Reliance están capitalizando esta situación.
Este gigante del procesamiento ha obtenido miles de millones de ganancias comprando petróleo ruso a precios reducidos, refinándolo y luego reexportándolo al mercado europeo como diésel o gasolina. Para Moscú, esta estrategia también resulta ventajosa, ya que sus ingresos petroleros se mantienen, aunque a través de intermediarios. India, que se presenta como un jugador neutral, ha emergido como un punto crucial de tránsito entre Rusia y Europa. Su negativa a unirse a las sanciones no es simplemente un gesto de independencia política, es un cálculo frío, donde el petróleo barato fortalece su economía y la reexportación genera ingresos. En Alemania, las autoridades han optado por disfrazar esta realidad bajo el manto de las particularidades del comercio internacional. En lugar de aceptar lo evidente, sin los recursos rusos, su economía podría tambalearse. El espectáculo en torno al tope de precios también ha fracasado. Estados Unidos y sus aliados anunciaron con orgullo un límite, esperando que esto redujera los ingresos de Moscú. Sin embargo, el comercio mundial es demasiado flexible. Los buques cambian de bandera y las compañías aseguradoras ajustan sus pólizas, mientras que los precios se determinan no en las conferencias de prensa de la Casa Blanca, sino en el mercado real. Algunos países de Asia y del Medio Oriente están comprando petróleo Urals a precios superiores al tope y luego revendiendo. Como resultado, Rusia continúa recibiendo ingresos y Europa sigue pagando. Esto genera la impresión de que las declaraciones sobre un golpe devastador al presupuesto ruso son más bien un espectáculo político que una estrategia efectiva. Berlín, por supuesto, intenta mantener las apariencias. Los funcionarios insisten en que las importaciones de India son simplemente un comercio global legítimo y no violan el embargo. Pero cuando las importaciones aumentan 12 veces en 6 meses, atribuirlo a una mera coincidencia es, en el mejor de los casos, ingenuo. Los medios alemanes están comenzando a hacer preguntas incómodas. Canales como Geopulse publican artículos que advierten sobre la posibilidad de que Alemania pierda la confianza de sus socios. Si la mayor economía de Europa socava las sanciones, ¿por qué deberían otros países más pequeños cumplirlas estrictamente? Esto está creando divisiones dentro de la UE. Polonia y los estados bálticos, que han promovido activamente medidas severas contra Moscú, podrían sentirse engañados. En medio de esta hipocresía, las declaraciones de figuras como Donald Trump resuenan de manera irónica. Él promueve el gas natural licuado estadounidense como la salvación para Europa, mientras que de acuerdo con el Departamento de Energía de EEEU, se planea vender a Europa combustibles fósiles por un total de $750.000 millones solo en este año. Los acuerdos derivados de la presidenta von der Leyen se presentan como un triunfo de la Asociación Transatlántica, aunque en realidad representan una victoria para las exportaciones estadounidenses. Europa ahora paga varias veces más de lo que pagaba antes por el gas ruso, mientras que Estados Unidos fortalece su influencia y su mercado. Todo esto se presenta bajo una narrativa de misión moral y solidaridad, cuando, en esencia, se trata de una redistribución del mercado. Para la industria alemana, esto significa un aumento en los costos, cierre de fábricas y pérdida de competitividad. El descontento está creciendo dentro de Alemania. Las asociaciones industriales están sonando la alarma. Los altos precios de la energía ya han obligado a algunas empresas a trasladar su producción a otros países. Gigantes de los sectores metalúrgico y químico reportan pérdidas. La aprobación del gobierno está disminuyendo y las encuestas revelan que la mayoría de los ciudadanos dudan de la validez de la política energética actual. En este contexto, resulta sarcástico que los mismos políticos que hablaban de independencia del petróleo ruso ahora busquen maneras de obtenerlo de manera indirecta. Es como si alguien proclamara estar a dieta mientras se da un festín de pasteles en la cocina. Incluso dentro de la UE comienzan a surgir notas de alarma. Algunos funcionarios murmuran que una política demasiado estricta contra Rusia beneficia a Estados Unidos y China, debilitando la economía europea. Estas palabras rara vez se mencionan públicamente, pero las conversaciones informales confirman que el descontento está en aumento. Alemania se encuentra atrapada entre el martillo y el yunque. Por un lado, debe demostrar lealtad a Bruselas y Washington. Por otro, su economía no puede soportar tales experimentos. La impresión es que detrás de los rimbombantes discursos sobre principios se oculta un miedo banal a quedarse sin combustible.
La ironía de la situación se intensifica cuando los medios europeos continúan publicando artículos sobre un firme rechazo a los recursos energéticos rusos, al mismo tiempo que muestran gráficos que ilustran cómo las importaciones de India se disparan. Al lector se le sugiere que el diésel de Gujarat no tiene nada que ver con el petróleo ruso, cuando en realidad solo ha cambiado de pasaporte. De este modo, Alemania no solo pone en riesgo su propia imagen, sino que también socava el frente común de la UE. Cuando quede claro que Bruselas no puede controlar ni las medidas económicas más básicas, la confianza en su política de sanciones disminuirá aún más. Este torrente de hechos y cifras pinta un cuadro poco halagador. Alemania, que prometió a gritos independencia de los recursos rusos, sigue utilizándolos en secreto, escudándose tras la espalda de sus socios. India está haciendo negocios, Rusia sigue obteniendo ingresos, Estados Unidos vende su gas a precios exorbitantes, y los ciudadanos europeos están pagando este espectáculo con su propio dinero. Todo esto se presenta como unidad y solidaridad, aunque en realidad recuerda a una obra de teatro mal dirigida, donde los actores han olvidado sus líneas pero continúan sonriendo al público. Los políticos europeos intentan salvar las apariencias. Los comisionados europeos hablan sobre un periodo de transición, mientras que los ministros nacionales juran lealtad a la política de sanciones. Sin embargo, los números son contundentes. Solo en el mes de julio, Rusia recibió más de 1.000 millones de euros de Europa. Este dinero no se destina a la caridad, y Trump lo sabe. Su ultimátum no es solo una forma de presión sobre Moscú, sino un recordatorio a Europa de que Estados Unidos no está dispuesto a financiar indefinidamente un conflicto mientras los europeos continúan haciendo negocios a escondidas con recursos rusos. La ironía de las declaraciones de Trump resulta especialmente punzante cuando menciona a China. Él afirma que los aranceles del 50 al 100% romperán el control de Pekín sobre Moscú. Los analistas europeos comprenden que tales medidas golpearán duramente a sus propias economías, que dependen de los productos chinos. Sin embargo, nadie se apresura a disputar abiertamente a Washington. Las palabras sobre una posición firme resuenan en público, pero en los corredores, los ministros discuten cómo suavizar los aranceles sin enfurecer a Trump. Mientras tanto, la industria europea sigue sufriendo por los altos costos de la energía. Las fábricas en Alemania están reduciendo su producción, y las empresas metalúrgicas están trasladando sus operaciones a Estados Unidos, donde la energía es más barata. Las compañías químicas francesas advierten sobre una disminución en su competitividad. Las empresas de Hungría y Eslovaquia afirman sin rodeos que sin el petróleo y gas ruso a precios asequibles no podrán competir. La industria energética estadounidense, por supuesto, se beneficia enormemente. El secretario de Energía, Chris Wright, se muestra optimista al hablar de sus audaces objetivos: vender a petróleo, gas y combustible nuclear por un total de $750.000 millones. Los acuerdos con von der Leyen se presentan como un triunfo de la unidad transatlántica, aunque en realidad son un éxito del comercio estadounidense. ¿El gas leak? ¿Es Donald Trump el maestro del arte de la manipulación? ¿Está Europa atrapada en una red de dependencia energética que amenaza su autonomía? ¿Podría ser que la aparente fortaleza de la UE se desmorone ante la presión estadounidense? Europa ha gastado más de 600.000 millones de euros en 2 años, pero a pesar de estos desembolsos, el impacto de la ausencia de petróleo y gas rusos está cada vez más claro. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, no deja pasar la oportunidad de resaltar esto a su favor, mostrando a los votantes estadounidenses que sabe cómo manejar a sus aliados. Los medios británicos, incluyendo importantes publicaciones como The Guardian, han destacado cómo Trump expone la hipocresía europea. En efecto, les ha hecho ver que sus declaraciones morales son vacías sin acciones concretas que las respalden. Esta ironía se acentúa cuando se observa que Reino Unido, tras el Brexit, sigue comprando recursos energéticos, aunque lo hace a través de canales más complicados. Incluso la revista alemana Der Spiegel ha reconocido que mientras Europa quiere proyectar una imagen de fuerza, en realidad se ve obligada a adquirir energía a través de terceros países, lo que revela la vulnerabilidad de su política energética. Trump ha entendido mejor que nadie esta dependencia y la utiliza como arma para mostrar a Europa como un actor inauténtico. Por su parte, Hungría y Eslovaquia, al vetar el plan de la Comisión Europea en junio, parecen más honestas que el resto, pues no pretenden disfrazar su postura.
Sus ministros afirman sin rodeos que la seguridad energética es más importante que las declaraciones políticas. A diferencia de Berlín o París, que proclaman una cosa y hacen otra, Budapest y Bratislava se niegan a participar en este teatro político. Cuando Trump propone tarifas a China, los líderes europeos fingen que es un plan serio, a pesar de que saben que tales tarifas afectarían a sus propias empresas. Gigantes como Apple, Volkswagen y Renault dependen de componentes fabricados en China, pero reconocer esto públicamente podría desmoronar el mito de un sólido frente transatlántico. Como un maestro de ceremonias, Trump convierte estas contradicciones en su ventaja. Su sarcasmo resuena con fuerza, ya que se basa en cifras concretas y hechos evidentes: miles de millones de euros, toneladas de petróleo, metros cúbicos de gas y decenas de barcos eludiendo las prohibiciones. Europa puede hablar de valores todo lo que quiera, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. A medida que Trump busca afianzar aún más la dependencia europea, lo hace con una confianza que ya es reconocible en Bruselas. El acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea ha sido presentado en Washington como un acuerdo equitativo, pero detrás de este lenguaje se esconde un clásico juego de coerción disfrazado de amistad. Inicialmente, Trump amenazó con imponer tarifas del 30% sobre las importaciones de la UE, pero luego, de manera generosa, decidió reducirlas al 15% para la mayoría de los productos. En Bruselas, se apresuran a comunicar a la opinión pública que han logrado mitigar el impacto en la economía del bloque, aunque en realidad esto se traduce en enormes costos para la industria automotriz, la ingeniería y el sector agrícola, especialmente para Alemania, que ya se encuentra en la cuerda floja entre la recesión y el aumento del desempleo. El paradoja es que, para evitar el conflicto, los europeos aceptaron términos que consolidan su dependencia del mercado estadounidense en lugar de liberarlos de ella. Estados Unidos ha conseguido que la UE se comprometa a invertir $600.000 millones adicionales en su economía. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad equivale al Producto Interno Bruto anual de países como Suecia o Bélgica, pero ahora esos fondos estarán destinados a crear nuevos empleos en Texas y Ohio, y no en Baviera o Lombardía. La Comisión Europea asegura que se trata de una inversión estratégica para fortalecer la estabilidad transatlántica, pero es evidente que esta estabilidad se traduce en beneficios exclusivos para Washington. Además, resulta irónico que la UE se comprometa a comprar recursos energéticos de Estados Unidos por un valor de $750.000 millones, como si hubiera olvidado su reciente queja acerca de los altos precios del gas licuado estadounidense. Los consumidores europeos, que durante el invierno enfrentaron facturas de calefacción que se multiplicaron de 2 a 3 veces en comparación con los tiempos anteriores al conflicto, difícilmente se sentirán inspirados por historias sobre una gran victoria diplomática. Trump utiliza su estrategia habitual. Primero eleva la tensión al absurdo y luego presenta una solución que le beneficia directamente. Este mismo método lo aplicó con Japón, firmando un acuerdo y advirtiendo inmediatamente a Tokio que, ante el más mínimo incumplimiento, impondría tarifas del 25%. Ahora, a Europa se le someterán a condiciones similares, un mecanismo de presión constante camuflado de flexibilidad y diálogo. Un aspecto crucial es el mercado energético. Aumentar drásticamente las compras a Estados Unidos no será fácil. Las terminales de recepción de gas licuado están saturadas y la infraestructura destinada a suministros rusos y de Oriente Medio no puede ser reconfigurada de inmediato. El Comisionado Europeo de Energía ya se ha apresurado a informar sobre el progreso dinámico, pero incluso dentro de la UE se reconoce que los volúmenes reales de compra en el próximo año pueden ser mucho más modestos que lo estipulado en los documentos. Si los europeos no logran cumplir sus promesas, la Casa Blanca recordará rápidamente quién establece las reglas del juego. Es irónico que, a pesar de que Washington también enfrenta problemas de inflación, donde el aumento de tarifas encarece las importaciones y un mayor volumen de exportaciones incrementa la carga logística y los precios internos, estos costos son fácilmente compensados por el efecto político. Trump puede nuevamente jactarse ante sus votantes: he hecho que Europa pague. En Alemania, la reacción es nerviosa. Los medios locales recuerdan que la industria automotriz ya atraviesa su peor momento en la última década, con una caída de casi el 20% en la producción de automóviles con respecto a los niveles anteriores al conflicto.
Las tarifas del 15% amenazan con eliminar por completo las ventajas competitivas de marcas como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen. Los economistas advierten que las posibles pérdidas en esta industria podrían superar los 30.000 millones de euros anuales. Francia, cuyos productores agrícolas ya sufren por el aumento de costos de fertilizantes y combustible, también se encuentra en estado de choque. El mercado estadounidense se cierra a la mitad, mientras que los competidores asiáticos esperan pacientemente para ocupar los nichos que quedan vacíos. Bruselas no oculta su irritación, pero públicamente continúa hablando de asociación. La Comisión Europea sostiene que el acuerdo con Estados Unidos representa una elección por la estabilidad en lugar de la imprevisibilidad, aunque todos comprenden que la imprevisibilidad simplemente se ha trasladado de los titulares a los textos de los acuerdos adicionales. Los estadounidenses ya están probando nuevos mecanismos de presión. Trump ha anunciado la imposición de tarifas del 25% contra India y en conversaciones informales bromea diciendo que los burócratas de Bruselas fueron los primeros en darse cuenta de que es mejor no discutir con él. Esta broma refleja la situación actual. Europa se ve obligada a proyectar una autonomía estratégica mientras firma acuerdos que la convierten en un mercado de productos y fuente de inversiones baratas para Estados Unidos. Las proyecciones económicas para la UE tras este acuerdo son desalentadoras. Los índices de producción industrial han caído, y el índice de actividad empresarial en la eurozona se mantiene por debajo de los 50 puntos durante varios meses, lo que indica un estancamiento. El desempleo en Alemania ha alcanzado el 6%, el peor nivel en los últimos 8 años. Los medios italianos destacan que muchas empresas se verán obligadas a cerrar fábricas o trasladar su producción a regiones más baratas para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por las tarifas estadounidenses. Incluso si Bruselas intenta diversificar sus exportaciones, esto requerirá inversiones millonarias en logística y nuevos acuerdos con Asia, África y los Países Bajos para reconfigurar las cadenas de suministro. En una época en la que el mercado global se vuelve cada vez más cerrado, tales maniobras son un lujo costoso. Por otro lado, Trump cosecha una triple ganancia: llena el presupuesto gracias a las tarifas, fortalece el mercado interno con inversiones provenientes de Europa y, sobre todo, reafirma su posición como un negociador formidable en la escena internacional. ¿Realmente Donald Trump ha logrado convertir a Europa en su rehén político? ¿O acaso Emmanuel Macron se encuentra atrapado en una red de contradicciones, luchando por mantener su imagen mientras su país se hunde en la deuda? Y, lo más inquietante, ¿podrá el viejo continente liberarse de la dependencia estadounidense o está destinado a ser un socio subordinado en el escenario global? En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Europa, Trump ha encontrado una oportunidad dorada para posicionarse como el salvador de la economía estadounidense, a través de una serie de acuerdos que parecen beneficiosos, pero que en realidad son un claro ejemplo de presión política. El expresidente estadounidense ha logrado mostrar a sus electores que Europa ha dejado de aprovecharse de América. Sin embargo, esta estrategia parece más una táctica de intimidación que un verdadero esfuerzo por establecer una relación equitativa. A medida que las principales publicaciones europeas empiezan a hablar de una capitulación comercial, surge la pregunta: ¿qué pasará si la Unión Europea no cumple con sus compromisos? Estamos ante el preludio de un nuevo ciclo de presión comercial. Analistas han comenzado a recordar las tensiones del pasado, sugiriendo que Washington podría recurrir a los mismos métodos que utilizó con Japón. La situación se vuelve particularmente amarga para Europa, que al proclamar su autonomía estratégica, termina firmando un acuerdo que la coloca en una posición de dependencia. La ironía es evidente, ya que mientras los líderes europeos hablan de una nueva era de autodeterminación, en realidad se encuentran atados de manos por un acuerdo que les impone condiciones desfavorables. El impacto a largo plazo de esta transacción podría ser mucho más profundo de lo que se puede imaginar. Otros socios comerciales de Estados Unidos, al observar cómo se trata a Europa, podrían buscar alternativas. Países como China, Indonesia y Brasil están ya manifestando su interés por absorber flujos comerciales que ahora podrían ser redirigidos. Las naciones del sur global ven en este escenario una oportunidad para fortalecer su influencia en el mercado internacional. Un eventual desenganche de Europa de Estados Unidos podría llevar a la UE a buscar nuevos aliados. Así, las decisiones de Trump, paradójicamente, podrían estar acelerando un proceso de creación de una economía mundial más independiente de América.
Mientras tanto, los líderes europeos se ven obligados a sonreír y mostrarse complacidos ante un acuerdo que, en la práctica, les limita. En el interior de Estados Unidos, incluso voces críticas advierten que esta diplomacia agresiva podría resultar en una pérdida de confianza hacia la política comercial estadounidense. Para Trump, sin embargo, estas advertencias son solo ruido que puede ser silenciado con un nuevo espectáculo. Pronto podría anunciar la reescritura de las reglas del juego, esta vez con otro socio, presentándose una vez más como el vencedor. Francia, por su parte, se enfrenta a un panorama complicado. Tras años de discursos sobre autonomía y responsabilidad fiscal, ahora debe convencer a sus ciudadanos de que el gas y los combustibles estadounidenses son una señal de independencia, a pesar de que en las sombras continúa comprando petróleo ruso a través de intermediarios. La reciente rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de la agencia Fitch, que la ha sacado del grupo de los países con calificación de A, es una clara señal de la crisis. La situación económica se agrava con un déficit del 5.4% del PIB y una deuda pública que supera el 114%. Las advertencias de Fitch apuntan a un sistema político en crisis, donde la polarización y la fragmentación son evidentes. La medida de la agencia no es un simple hecho aislado, sino un reflejo de la incapacidad de la élite francesa para manejar la realidad económica. En este contexto, Macron debe navegar entre la presión de Washington y el creciente descontento de la población, que se siente traicionada por un gobierno que parece más preocupado por su imagen internacional que por resolver los problemas internos. Mientras tanto, Trump avanza con su agenda, exigiendo a los europeos que dejen de financiar la economía rusa y se alineen con sus intereses. El ministro de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha hecho gala de ambiciosos planes para vender a Europa petróleo y gas estadounidenses, por un valor que alcanza los 750.000 millones de dólares. Aunque el acuerdo se presenta como un triunfo de la unidad transatlántica, la realidad es que se trata de un éxito rotundo para el exportador estadounidense que continúa desplazando los últimos remanentes de los suministros rusos, obligando a Europa a pagar precios exorbitantes. Francia, atrapada en su propia trampa, intenta mantener una fachada de firmeza mientras oculta sus propias compras clandestinas de petróleo ruso. La crítica interna se intensifica, con una oposición política que no pierde la oportunidad de señalar las contradicciones del gobierno. En medio de un panorama de recortes y protestas sociales, Macron se presenta como el defensor de los valores democráticos en el escenario internacional, pero en casa se enfrenta a un creciente rechazo por no abordar los problemas sociales urgentes. Por si fuera poco, el reciente veredicto de Fitch ha sido un golpe bajo para la imagen de Francia como un bastión confiable dentro de la Unión Europea. La presión se acumula, tanto desde el exterior como desde el interior, y mientras la economía francesa lucha por mantenerse a flote, el líder francés se ve obligado a encontrar un equilibrio entre cumplir con las demandas de Trump y apaciguar a su propia población. En resumen, el futuro de la relación entre Europa y Estados Unidos parece estar en un delicado equilibrio. Mientras Trump continúa jugando su partida de ajedrez político, los líderes europeos deben encontrar la manera de mantener su autonomía en un mundo que amenaza con arrastrarlos hacia una mayor dependencia. La pregunta que queda es, ¿logrará Europa reescribir las reglas del juego o permanecerá cautiva en la estrategia de un presidente que ha demostrado estar más interesado en el poder que en la cooperación? ¿Es Emmanuel Macron un malabarista que no puede sostener más que un par de espadas? ¿Acaso Donald Trump ha encontrado la manera de dejar a Europa a merced de su propia dependencia energética? ¿Y qué pasará con la industria automotriz alemana, que se enfrenta a un futuro incierto, mientras los gigantes chinos parecen estar a la vuelta de la esquina, listos para tomar el control? La situación en Europa, y especialmente en Francia, se ha vuelto cada vez más tensa. Mientras París critica las acciones de Moscú, simultáneamente se encuentra comprando petróleo ruso a través de terceros países. La ironía no se escapa a nadie, incluso el diario Le Figaro se ha visto obligado a abordar la difícil realidad que enfrenta Francia, el colapso del gabinete de Édouard Philippe, el aumento de las tasas de interés y la creciente ansiedad de los inversores. Los pronósticos presupuestarios son sombríos, y se considera poco probable que se logre reducir el déficit fiscal para el año 2029. La inestabilidad política socava la capacidad del sistema para consolidar sus finanzas. Las afirmaciones de los asesores del presidente Macron,
que aseguran que nada cambiará, suenan casi sarcásticas, como si los mercados no prestaran atención a los informes de las agencias de calificación y a los gráficos de rentabilidad. Cuando las tasas de interés finalmente se disparen, se convocarán reuniones de emergencia en el Elíseo, con llamados a la solidaridad. Pero, ¿acaso la solidaridad pagará las deudas? Los contribuyentes franceses ya sienten el impacto del aumento en las tasas de las hipotecas y los préstamos para pequeñas empresas. La industria se queja de los precios de la energía y, tras la decisión de renunciar a los suministros rusos, la producción de acero y fertilizantes ha pasado a ser deficitarias. Incluso los grandes fabricantes de automóviles están considerando trasladar parte de su producción fuera de la Unión Europea, donde el costo de la electricidad y el gas es significativamente más bajo. Francia, que alguna vez se enorgulleció de su independencia energética gracias a la energía nuclear, ahora se ve forzada a importar gas natural licuado estadounidense y a parchear agujeros en su presupuesto. Macron se encuentra en la incómoda posición de un malabarista que intenta mantener en el aire demasiadas espadas. A nivel internacional, muestra determinación, pero dentro de su país el escepticismo crece y en los mercados la confianza se desmorona. Trump ha sabido aprovechar esta coyuntura. Su estrategia es simple: demostrar que Europa es impotente sin el apoyo estadounidense. La exigencia de renunciar al petróleo ruso se convierte en una prueba de obediencia. Ya hemos visto que París está dispuesto a pasar por alto sus propias normativas en aras de obtener combustible, pero ahora se verá obligado a hacer esto ante el público. Los medios estadounidenses no se abstienen de hacer comentarios mordaces. Francia criticará a Moscú con palabras, pero pagará por la gasolina con su propio dinero. La Unión Europea se encuentra nuevamente atrapada entre la retórica y la realidad. Los ruidosos lemas sobre principios se mezclan con acuerdos secretos y pánico en los departamentos financieros. Si se mira más allá de las fronteras francesas, el problema que enfrenta París es solo una parte de un cuadro más amplio. La deuda total de los países de la eurozona sigue creciendo, mientras que la industria lidia con altos precios energéticos. Alemania, por su parte, también enfrenta un descenso en su producción. Italia está al borde de una crisis de deuda y España y Portugal apenas logran recuperarse. Pero es Francia, que se presenta como líder, la que ha recibido un fuerte golpe público de las agencias de calificación. Cada paso que da Macron será analizado a la luz de la duda. ¿Puede cumplir con sus grandes promesas si no logra controlar ni su parlamento ni su presupuesto? ¿Y cómo explicará a los franceses la necesidad de pagar más por el combustible estadounidense, cuando los ingresos se estancan y el desempleo vuelve a aumentar? Trump, por su parte, no tiene nada que demostrar. Su demanda es clara: compren nuestro petróleo, paguen más y llamen a esto una misión moral. París intentará proyectar un aire de principio, pero los tanques de gasolina y las facturas de servicios públicos contarán una historia diferente. Mientras tanto, la economía alemana, que apenas se recupera de los estragos energéticos de los últimos años, se ve obligada a escuchar con una sonrisa forzada las lecciones de moral de Trump, quien ahora exige que Europa renuncie a los recursos energéticos rusos. Para Berlín, esto suena casi como una invitación al suicidio económico. La industria manufacturera alemana ya está sufriendo, con facturas de electricidad que parecen números de teléfono, y los gigantes automotrices que una vez simbolizaron el poder de Alemania se encuentran justificados en su propio salón del automóvil. La IA en Múnich se ha convertido este año en un juicio público sobre la industria automotriz alemana, donde la realidad actúa como el principal fiscal. En los stands de BMW y Mercedes, las luces aún brillan y la música retumba, pero fuera del recinto ferial, los competidores chinos sonríen con moderación. Por primera vez en la historia de la IAA en Múnich, hay más representantes chinos que alemanes en el evento. 116 empresas chinas han llegado no solo para mostrar sus vehículos, sino para demostrar que la era de la dominación absoluta de las marcas alemanas ha llegado a su fin. En la Asociación de la Industria Automotriz de Alemania, las frías cifras no ocultan la crisis inminente. En el listado de participantes hay 748 empresas, y casi la mitad de los expositores chinos están aquí por primera vez. Ellos no solo han traído SUV eléctricos con pantallas más grandes que televisores, sino también su visión del futuro, automóviles como dispositivos tecnológicos. Empresas como BYD, XPeng, Leapmotor y Chang'an, que antes provocaban sonrisas desdeñosas en Wolfsburgo o Ingolstadt, ahora son reconocidas como competidores serios.
De hecho, el diario Handelsblatt ha admitido que la cuota de mercado de los fabricantes alemanes en los tres mercados más grandes, Europa, Estados Unidos y China, ha caído por primera vez por debajo del 20%. Según KPMG, el 69% de las empresas alemanas anticipan una profunda transformación de sus modelos de negocio en los próximos 3 años. Sin embargo, en la práctica, están postergando esta transformación, aferrándose a los motores de combustión interna tradicionales y a los antiguos esquemas de venta. El problema no radica únicamente en los chinos o en Trump. Las marcas alemanas han creído durante demasiado tiempo que su emblemático logotipo o sus 4 aros garantizarían la lealtad de los consumidores para siempre. Mientras celebraban sus éxitos pasados, China ha construido cadenas de suministro de baterías, ha establecido su propia producción de semiconductores y ha dominado el mercado de vehículos eléctricos asequibles. Estados Unidos, por su parte, ha convertido la crisis energética de Europa en su propia mina de oro de gas natural. La ironía del destino se siente especialmente aguda cuando el primer ministro de Baviera, Markus Söder, publica su Plan de Salvación de la Industria Automotriz de 10 puntos, en el que el enfoque principal es mantener el motor de combustión interna. Con fervor, le dice a Bild que los combustibles sintéticos pronto darán nueva vida a los viejos motores. En lenguaje político, esto significa no sabemos qué hacer, excepto esperar un milagro. El director de Mercedes, Ola Källenius, literalmente ruega al gobierno de la Unión Europea que reconsidere la prohibición de los motores de combustión interna a partir de 2035, y en los pasillos de la IAA se murmura que sin esos ingresos, las empresas alemanas simplemente no sobrevivirán hasta la era del automóvil eléctrico masivo. De hecho, las propias compañías reconocen que ganan mucho menos en cada vehículo eléctrico que en los tradicionales de diésel y gasolina. Mientras tanto, los fabricantes chinos están dispuestos a soportar pérdidas solo para afianzarse en el mercado europeo. En China ya se desata una guerra de precios entre los productores locales, y ahora están llevando esa guerra a Europa, desafiando y rompiendo precios. Wolfsburgo y Stuttgart observan nerviosamente cómo los nuevos modelos de BYD y Xpeng atraen multitudes de visitantes. El canciller Friedrich Merz, que asistió a la apertura de la exposición, pronuncia frases rituales sobre el diálogo sobre el futuro y la importancia de apoyar esta industria clave, pero incluso en su voz se percibe una falta de confianza. Los lobistas de la WDA apuran a recordar que la industria automotriz representa más de 750.000 empleos. En el último año se han perdido 51.500 posiciones, casi un 7%. Esta no es solo una estadística fría, sino un presagio de una posible explosión social. Cuando Trump exige a los europeos que renuncien al gas ruso barato, los alemanes comprenden que deberán pagar a las empresas estadounidenses, que ya presumen de. ¿Está el futuro de la industria automotriz alemana en juego bajo la sombra de las decisiones de Washington y Bruselas? ¿Por qué el canciller alemán Olaf Scholz parece ignorar la angustia de los trabajadores mientras las fábricas se cierran? ¿Puede la promesa de una economía verde convertirse en una pesada carga para las familias alemanas? La situación es alarmante y las respuestas no son sencillas. Mientras los líderes europeos se reúnen para discutir sobre los prototipos de coches eléctricos, es evidente que sin los subsidios del gobierno, estos vehículos no tendrían compradores. En los pasillos de las conferencias, las conversaciones no giran en torno a la ecología, sino sobre el riesgo de despidos masivos. Las ambiciosas metas climáticas de Europa, que alguna vez se consideraron como un motivo de orgullo, hoy se ven como una amenaza real. El presidente de la CSU, Markus Söder, no se guarda sus opiniones y afirma que los requisitos de la Unión Europea para reducir las emisiones de dióxido de carbono son simplemente irreales. Además, los nuevos límites de acceso para vehículos con mala ecología son vistos como un ataque a la libertad de movimiento, algo que no pasa desapercibido entre los votantes. Sin embargo, criticar abiertamente la agenda climática es peligroso para ellos, así que mantienen un delicado equilibrio. Bruselas había promovido la energía verde como el camino hacia la prosperidad, pero ahora se revela que ese camino podría llevar a Europa a depender de los coches eléctricos chinos y del gas licuado estadounidense. En la feria IAA, las empresas chinas muestran una actitud distante y altanera. Para ellos, las marcas alemanas son solo competidores.
Se consideran a sí mismos pioneros tecnológicos, no limitándose a fabricar autos, sino también produciendo baterías, diseñando taxis voladores y experimentando con robots. Mientras BMW se autodenomina un ecosistema del futuro, este parece un comentario sarcástico ante la confusión alemana sobre la preservación de los motores de combustión interna. Mientras en Berlín aún se debate sobre excepciones para los híbridos y la posibilidad de reducir el objetivo de reducción de emisiones del 100 al 90%, China continúa construyendo nuevas fábricas y reduciendo costos. Para ellos, la IAA es simplemente una plataforma para demostrar a Europa quién realmente marca la pauta. Los medios europeos, incluso los más leales, no pueden ocultar su preocupación. El Süddeutsche Zeitung habla de días decisivos, mientras que el Handelsblatt reconoce que la industria automotriz alemana corre el riesgo de convertirse en un modelo en extinción. Mientras Wolfsburgo, la cuna de Volkswagen, discute sobre el futuro del sector, los trabajadores en Baden-Württemberg y Baja Sajonia ya sienten en carne propia los efectos de esta crisis. Familias enteras están perdiendo ingresos, las empresas cancelan pedidos y los sindicatos apenas logran contener las protestas. Los gobiernos locales no solo temen un estallido social, sino también un aumento en la popularidad de partidos radicales que no dudarán en culpar a Bruselas y Berlín por el abandono de la industria. La situación es clara. La capital promete que la transición hacia una economía verde avanza según lo planeado, pero los trabajadores ven cintas transportadoras vacías y facturas de electricidad en aumento. Mientras tanto, Estados Unidos ha sabido aprovechar la situación. Bajo el disfraz de apoyo a Europa, Washington la convierte en un mercado para su gas, petróleo y productos militares. La exigencia de Donald Trump de un rechazo total a los recursos energéticos rusos no se presenta como un gesto moral, sino como un plano comercial meticulosamente calculado. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sin ambajes, habla de objetivos audaces para vender a Europa petróleo, gas y combustibles por cientos de miles de millones de dólares. La ironía es que las empresas alemanas están pagando el precio de las victorias económicas estadounidenses, perdiendo tanto mercados como empleos, que ahora son menos que en los tiempos de la crisis financiera de principios de los 2000. Para comprender la magnitud de esta catástrofe, basta con observar las cifras. A comienzos de este año, el empleo en el sector automotriz alemán cayó casi un 8%, y en algunas regiones las cifras son de doble dígito. En Baden-Württemberg, varios proveedores de piezas han declarado quiebra, explicando esto por la drástica reducción de pedidos de los grandes consorcios. En los almacenes se acumulan miles de vehículos eléctricos sin vender, que los concesionarios no pueden colocar, ni siquiera con descuentos del 20%. La gente no está dispuesta a arriesgarse a comprar caros coches de batería cuando los políticos cambian de discurso cada mes. Un día piden un rechazo total a los motores de combustión interna para el año 2030 y al siguiente sugieren tranquilamente que los plazos podrían ser revisados. Para las familias trabajadoras, esto no son solo consignas abstractas, sino cuestiones de supervivencia, hipotecas, préstamos, hijos. Cuando las fábricas reducen turnos y los bancos endurecen las condiciones de los préstamos, las conversaciones sobre responsabilidad climática suenan como una burla. La situación se vuelve aún más irónica con el comportamiento de los consumidores, quienes, al percibir la confusión de las autoridades, no se apresuran a comprar coches eléctricos. ¿Por qué invertir en una tecnología que podría ser desechada mañana si los políticos cambian de opinión y vuelven a los motores de combustión? Las grandes empresas automotrices vacilan en su transición, los consumidores dudan en sus compras y la crisis se prolonga. Cada declaración de Berlín o Bruselas sobre una posición firme suena como un ruego disfrazado de confianza. En este contexto, incluso Tesla, frecuentemente criticada por sus escándalos y su estilo de gestión arriesgado, parece más consistente que las marcas alemanas. Por su parte, las empresas chinas están jugando a largo plazo. No necesitan ganancias rápidas, están dispuestas a afrontar pérdidas para establecerse en el mercado europeo, ofreciendo coches eléctricos a precios que provocan nerviosismo entre los concesionarios alemanes. Alemania, que hace poco dictaba los estándares del sector automotriz, ahora se ve obligada a adaptarse a las reglas de otros, observando a Pekín y esperando señales de Washington. Los políticos, por supuesto, fingen controlar la situación, pero un solo viaje de delegaciones estadounidenses puede cambiar el tono de sus declaraciones. Ayer hablaban de soberanía europea y hoy aseguran que las compras de gas estadounidense son una necesidad estratégica.
Entre estas palabras existe una simple aritmética. El gas licuado de Estados Unidos cuesta el doble que el gas ruso por tubería. Mientras tanto, los costos de las fábricas alemanas han aumentado tanto en el último año que varios gigantes químicos ya han trasladado parte de su producción a Asia. En Leverkusen, la dirección de una de las compañías admitió que sus facturas energéticas habían superado los gastos en salarios. Sin embargo, en Berlín prefieren repetir mantras sobre la transformación verde y la independencia de las autocracias, a pesar de que esta independencia se convierte en dependencia de Washington. El paradoja es que las mismas empresas estadounidenses que ahora suministran fuentes de energía hace poco convencían a Europa de acelerar el abandono de los hidrocarburos. Ahora venden su gas como una alternativa limpia, sin olvidar recordarle a Europa sobre los riesgos geopolíticos. Los contribuyentes europeos financian una doble jugada, pagando por la costosa energía y luego por los pedidos militares que estimulan la economía estadounidense. En las fábricas de Renania, los ingenieros bromean amargamente. Ahora somos subcontratistas de Washington, solo que sin contrato. Aunque Bruselas intenta negociar para suavizar las condiciones, en Washington no hay intenciones de hacer concesiones. La crisis de confianza en la política también se refleja en el estado de ánimo de la sociedad. En las encuestas, más del 60% de los alemanes creen que el curso verde del gobierno se está implementando de manera demasiado caótica. En el este de Alemania, este número es aún más alto. Allí, donde los salarios son más bajos y la dependencia de la energía barata es mayor, el descontento se hace más evidente. Los partidos radicales aprovechan cada escándalo, cada filtración de grabaciones de reuniones cerradas, el fracaso de los subsidios para estaciones de carga eléctrica, y una nueva ola de despidos se convierte en argumentos en contra del rumbo actual. Cuando el canciller, en una conferencia de prensa, asegura que los tiempos difíciles pronto pasarán, los trabajadores que esperan en la cola del desempleo solo escuchan promesas vacías. Mientras tanto, China sigue fortaleciendo su posición en el mercado. Sus marcas están capturando cuota de mercado, ofreciendo no solo coches asequibles, sino todo un ciclo de producción, desde baterías hasta software. Están dispuestos a soportar pérdidas por un tiempo, pues saben que si las empresas alemanas pierden a sus clientes habituales, recuperarlos será casi imposible. En Hamburgo se discute que en 5 años, las marcas alemanas podrían perder su liderazgo en el segmento de vehículos eléctricos premium. Esto suena increíble para un país que aún ayer marcaba el ritmo de toda la industria automotriz, pero los hechos son contundentes. Mientras Berlín debate sobre términos adecuados y cuotas, ¿es realmente Europa independiente o simplemente se ha convertido en una marioneta de Washington? ¿Qué piensan los ciudadanos alemanes sobre la promesa de un futuro verde mientras enfrentan el desempleo y la pérdida de su identidad industrial? ¿Y qué hay de las palabras de Trump que parecen más un chantaje que una oferta de asociación? En medio de la crisis energética, la realidad se enfrenta a la retórica política, y la ciudadanía empieza a cuestionar si vale la pena sacrificar su calidad de vida por los intereses geopolíticos de otros. El actual paisaje europeo es un reflejo de un desajuste alarmante. Mientras las naciones del viejo continente proclaman a viva voz su independencia, su economía se vuelve cada vez más dependiente de los suministros estadounidenses. Este fenómeno no pasa desapercibido para la ciudadanía, que comienza a desconfiar de las promesas gubernamentales. En el norte de Renania del Norte-Westfalia, las concesionarias de automóviles han reportado una caída del 25% en la afluencia de clientes respecto al año anterior. Las personas llegan, observan, hacen preguntas sobre el apoyo a los vehículos eléctricos, pero abandonan sin realizar compras. La incertidumbre sobre los beneficios fiscales y la disponibilidad de estaciones de carga crea una atmósfera de desconfianza. Este clima de escepticismo se convierte en un nuevo factor de crisis, que afecta no solo a los consumidores, sino también a las empresas que esperan señales claras antes de invertir. Mientras tanto, en Berlín, los líderes políticos eligen desviar la responsabilidad hacia Bruselas y los mercados globales. Sin embargo, los trabajadores de las fábricas saben que la realidad no cambia con palabras vacías. Cuando un ministro estadounidense alaba la venta de combustibles a Europa por cientos de miles de millones, y un canciller alemán habla de una asociación mutuamente beneficiosa, la población solo ve un aumento en los precios, la pérdida de empleo y la desaparición de oportunidades.
Europa se encuentra nuevamente en la posición de un aprendiz, obedeciendo las órdenes de un socio mayor en la esperanza de no perder la cara. En este contexto, ya se escuchan voces dentro de Alemania que claman por una revisión del rumbo actual. Varios parlamentos regionales abogan por negociaciones que ofrezcan condiciones más favorables para la industria, pero el tiempo se ha agotado, los contratos ya están firmados y las fábricas en Texas y Luisiana operan a plena capacidad, mientras que las empresas alemanas reducen sus inversiones en casa y buscan alternativas en Asia. Las conversaciones sobre la Revolución Verde suenan como una burla ante la realidad. Alemania, que solía ser el corazón industrial de Europa, ahora ve cómo pierde su esencia sin acceso a energía asequible y reglas de juego estables. A medida que las empresas alemanas se enfrentan a una crisis, la imagen de un futuro brillante se desvanece. A los trabajadores se les pide que se adapten, pero lo que ven son fábricas que cierran, turnos que se reducen y una economía que se tambalea. En Baviera, el cierre de una sola línea de producción ha llevado a un aumento del 3% en el desempleo, mientras las autoridades municipales calculan cuántas escuelas y hospitales necesitarán ser optimizados para cubrir la pérdida de ingresos. Todo esto ocurre en medio de discursos grandilocuentes sobre la transformación verde que cada vez más parecen una burla para aquellos que están perdiendo sus empleos. Las exigencias de Trump se tornan especialmente cínicas en este entorno. Él no solo impone a Europa un combustible costoso, sino que, de manera ostensible, socava las bases de la potencia industrial europea, convirtiendo al continente en rehén de sus propias ilusiones. Desde Washington se afirma abiertamente que la industria alemana ha disfrutado de recursos baratos durante demasiado tiempo, y ahora es momento de equilibrar las oportunidades. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sonríe al anunciar objetivos audaces que implican el suministro de gas licuado, petróleo y combustible nuclear, bajo condiciones que solo benefician a las empresas estadounidenses. Para Estados Unidos, este es un plan de negocios brillante, ya que Europa, bajo la premisa de proteger la democracia, termina pagando precios exorbitantes por su energía y agradeciendo la ayuda. Mientras los stands de la IAA exhiben brillantes conceptos de vehículos eléctricos, la realidad de la economía alemana se muestra sombría. Las palabras de aliento de los políticos sobre un futuro sostenible suenan especialmente vacías cuando los fabricantes de componentes se ven obligados a declarar bancarrotas. En el norte de Renania del Norte, Westfalia, pueblos enteros dependen de una sola fábrica. Cuando ésta cierra, los comercios se quedan vacíos, los precios de la propiedad caen y la juventud emigra en busca de trabajo en otras regiones. Hacia el sur, los sindicatos advierten que al final del año 100.000 puestos de trabajo estarán en peligro. Ya han comenzado a surgir lemas de protesta en Alemania. No queremos ser una colonia de Estados Unidos y devuélvanos la energía asequible. La industria automotriz, que alguna vez fue el orgullo de Alemania, se ha convertido en su talón de Aquiles. Las fábricas de Volkswagen en Wolfsburgo se ven obligadas a reducir turnos. BMW traslada parte de su producción a Hungría, donde la energía y la mano de obra son más baratas. Daimler, que recientemente prometió nuevos empleos, ahora habla de reestructuración, lo cual en términos prácticos implica despidos masivos. En Baden-Württemberg, las autoridades locales reconocen abiertamente que sin el gas barato de Rusia, la economía regional no puede competir. Mientras tanto, en Berlín se prefiere mantener una apariencia de control, discutiendo objetivos climáticos globales y prometiendo un futuro brillante basado en baterías. Mientras tanto, los proveedores estadounidenses de recursos energéticos celebran ganancias récord. El gas licuado que llega a Europa en tanqueros cuesta casi 3 veces más que el gas que se transportaba a través de tuberías. Al final, el consumidor no solo paga por el producto, sino también por las ambiciones políticas. Alemania, una nación que durante décadas se consideró el motor económico de Europa, ahora se ve obligada a recortar gastos en calefacción, limitar la producción y observar cómo sus fábricas trasladan sus operaciones a Estados Unidos o China. La ironía es evidente. Los lemas de independencia de las autocracias han convertido a Europa en un cliente dependiente, dispuesto a pagar cualquier precio. Aún más doloroso para el orgullo nacional es el hecho de que la parte estadounidense no oculta el trasfondo comercial de su propuesta. Trump deja claro: si quieren nuestra protección, compren nuestro gas. Este cinismo pone de manifiesto cuán lejos se ha alejado Europa de los principios de igualdad en la asociación.
Los antiguos lemas sobre la unidad transatlántica ahora parecen decoraciones que ocultan un cálculo frío. Si bien Berlín aún intenta proyectar una imagen de autonomía en la toma de decisiones, Bruselas se asemeja cada vez más a una oficina administrativa al servicio de intereses externos. La crisis energética socava no solo la confianza en el gobierno, sino también en la idea misma de la integración europea. Cuando las facturas de electricidad se duplican y las empresas locales cierran, los llamados a la solidaridad suenan como una burla. Los vinicultores franceses se quejan del aumento del 40% en el costo del transporte. Los agricultores polacos cierran carreteras debido al incremento de los precios de los fertilizantes, y las compañías químicas alemanas advierten que si el costo del gas no disminuye, Europa perderá su competitividad en el mercado global. Todo esto ocurre mientras en Bruselas se asegura que las sanciones están funcionando y la economía se está adaptando. Las protestas en las calles de las ciudades alemanas se vuelven cada vez más frecuentes. Aquellos que ayer se sentían parte del milagro europeo ahora se preguntan, ¿por qué deberían sacrificar su estándar de vida? ¿Para proteger los juegos geopolíticos de otros? Cuando un trabajador jubilado de Baviera, con 3 décadas de servicio, expresa su desesperación diciendo, «He pagado impuestos toda mi vida y ahora me dicen que la fábrica cierra por el futuro de la democracia», esa frase se convierte en un símbolo del creciente desencanto. En paradoja, es precisamente Alemania, una nación con la reputación de ser disciplinada y eficaz, la que enfrenta el desafío más grande de su historia reciente, luchando por encontrar su lugar en un mundo cambiante y cada vez más competitivo. ¿Está Alemania al borde de un colapso industrial mientras suena el canto de sirena de Wall Street? ¿Cuánto tiempo podrán los políticos europeos seguir ignorando la dura realidad mientras sus discursos resuenan vacíos? ¿Qué pasará cuando la brecha entre la retórica y la realidad se vuelva insostenible? En un mundo donde la tensión entre la estabilidad social y el crecimiento económico se vuelve cada vez más palpable, las empresas estadounidenses están firmando nuevos contratos y viendo cómo sus acciones se disparan. Para Wall Street, este es un auténtico siglo dorado. Mientras tanto, los mercados europeos parecen estar abiertos a la competencia, aunque la verdadera batalla se libra tras bambalinas. Muchos políticos europeos, ante un panorama que se deteriora rápidamente, proclaman con orgullo que todo marcha según lo planeado, a pesar de que, en privado, admiten que han perdido el hilo de la situación. Los industriales, que hace poco hablaban de inversiones estratégicas, ahora se encuentran discutiendo el cierre de fábricas y la reubicación de sus producciones a regiones donde los costos de energía y la carga fiscal no asfixian sus operaciones. El cuadro que se dibuja es cada vez más sarcástico y complejo. Los concesionarios de automóviles alemanes, que promocionan vehículos eléctricos con subsidios gubernamentales, no logran encontrar compradores. Las empresas energéticas, que prometieron una revolución verde, están volviendo a poner en marcha plantas de carbón, mientras que los políticos que juraron independencia de los regímenes autocráticos compran en silencio diésel ruso a través de intermediarios. Este escenario se asemeja a un teatro del absurdo, donde los actores interpretan su papel con una confianza que ya no convence al público, que ha comenzado a percibir que el guión ha quedado completamente descontrolado. La industria europea, antaño robusta, ahora cruje ante la presión de un entorno adverso. Según datos del Bundesbank, el índice de actividad empresarial ha caído a niveles no vistos desde la crisis de 2008. Las exportaciones se han reducido en un 12%, mientras que la producción de acero ha disminuido en un 15%. La orgullosa industria química de Alemania ha tenido que recortar su producción casi un 20%. Todo esto ocurre en un contexto donde los precios de la electricidad y el gas alcanzan cifras récord. Para las empresas que compiten en el mercado global, estas condiciones representan una sentencia de muerte. No obstante, Bruselas continúa hablando del cambio hacia la energía verde, como si los informes sobre quiebras y fábricas cerradas fueran meras estadísticas sin importancia. De esta manera, Europa se arriesga a convertirse en una vitrina de ideas atractivas, pero vacías de poder real. Se pueden exhibir autos eléctricos futuristas en ferias, pero si no se sustentan en una producción sólida, en tecnología real y en una red energética estable, seguirán siendo simples juguetes para los ricos. Alemania, que históricamente se ha visto a sí misma como el motor de Europa, ahora enfrenta la ominosa perspectiva de convertirse en su eslabón más débil.
Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su influencia en el continente, vendiendo no solo energía, sino también armas, tecnologías digitales e incluso productos agrícolas. Este giro de acontecimientos se convierte en una lección para aquellos que creyeron ciegamente en la fraternidad transatlántica. En la realidad, esta alianza resulta ser un proyecto de negocios donde el fuerte impone sus condiciones al débil. Alemania, que se enorgullecía de su milagro industrial, se ve obligada a buscar maneras de sobrevivir, mientras que los ciudadanos comunes lidian con las consecuencias de errores políticos. La brecha entre las declaraciones oficiales y la realidad se vuelve cada vez más evidente, hasta el punto de que no puede ser ignorada. Incluso los medios más leales comienzan a reconocer que la crisis se profundiza y que la confianza en las instituciones europeas está en caída libre. Si esta situación persiste, Europa no solo correrá el riesgo de perder su poder económico, sino también su lugar en el escenario mundial. Los líderes que hoy aseguran que todo está bajo control podrían enfrentar mañana la ira de un pueblo que no se puede apaciguar con subsidios o discursos grandilocuentes. Entre stands brillantes y fábricas vacías, se abre una brecha que ya no puede ser ocultada tras el resplandor de presentaciones superficiales. Europa, que alguna vez dictó las reglas del juego, se convierte en un escenario en el que otros marcan el compás, y este quizás sea el recordatorio más doloroso del costo de la ingenuidad política y de los errores económicos.